Bueno, muchas gracias por el tiempo. Como dijeron, mi nombre es Alfonso Reidet, trabajo en el Banco Vice y vengo a hablarles de, más allá de los bonos y las acciones, nuevas tendencias en los mercados privados. Y para eso, la exposición tiene dos temas centrales. Primero, es entender por qué creemos que es importante que todos los inversionistas tengan algo de mercados privados, de mercados alternativos en sus portafolios. ¿Y cuáles son estas nuevas tendencias? ¿Cuáles son los activos semilíquidos que lo que vienen a hacer un poco es a simplificar la inversión en este tipo de activos? Para partir, me gustaría primero remontarlos 2 años atrás. ¿Qué pasó en el año 2022? Que parece quizás un año un poco lejano, pero fue hace relativamente poco y fue bien turbulento. Tuvimos varias noticias. Todo partió en el verano con la invasión de Rusia a Ucrania. Escuché que Pablo Gil contaba que es algo que todavía que parece que se nos olvidó, pero es un conflicto bélico que todavía persiste. Esto fue lo primero que pasó en el año, partió en enero, si recuerdan. En China tuvimos protestas por el cero COVID, veníamos saliendo recién de la pandemia, tuvimos giros políticos en Estados Unidos importantes, tuvimos retiros previsionales de las AFP en el año 2022 también. Algunos de los efectos todavía los podemos ver en el mercado chileno, por ejemplo, en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, que todavía no se normalizan y que tienen mucho que ver con los retiros de los fondos de pensiones. Tuvimos inestabilidad política en el Reino Unido. Tuvimos inflación, y inflación que no solamente en Chile, nosotros la vivimos acá, pero también la inflación fue un fenómeno global en todos los países y es algo que parece ahora recién quizás estar normalizándose algo. Y tuvimos también varios eventos climáticos severos, ¿cierto? Y por último también tuvimos, bueno, nuestros vecinos que salieron campeón del mundo después de 36 años en un mundial que también fue raro. No sé si se acuerdan, fue un mundial que se jugó en diciembre y no en julio como estábamos acostumbrados. Todos estos eventos, menos el del Mundial, tuvieron repercusiones importantes en los mercados financieros. Y no sé si se acuerdan qué fue lo que pasó con los activos financieros en 2022. Si revisamos, fue un año que fue histórico, bastante inusual. Se me adelantó una lámina. Ahí está. Fue un año que fue bastante inusual. Tuvimos los bonos y las acciones, o sea, la renta fija y los activos de riesgo con rentabilidades negativas importantes. Aquí debería aparecer en el gráfico de las rentabilidades, pero no sé si... Bueno, si no aparece, lo que pasó con los bonos y las acciones, no sé si se acuerdan, pero tuvieron rentabilidades negativas. El índice mundial de bonos, la renta fija, bajaron casi un 16%, un poco más de un 16%. El S&P 500, que son las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, cayeron casi un 20%, y eso es algo inusual, eso es algo raro, que el activo de riesgo y el activo que sea menos riesgoso, el activo más conservador, tengan rentabilidades ambos tan negativos en un mismo año. Pero hubieron clases de activos que sí sirvieron de refugio y que sí tuvieron retornos positivos, principalmente, y los activos alternativos fueron uno de ellos. ¿Ya? El fondo Visa Alternativos, por ejemplo, rentó un 8,8 en dólares en 2022, en el mismo año que tuvimos retornos casi 20% negativo de las acciones y casi 20% negativo de los bonos, principalmente porque los beneficios de invertir en activos alternativos es precisamente esa descorrelación, es no tener el mismo desempeño que el mercado porque tienen dinámicas distintas y ocurren situaciones distintas con esos activos alternativos. ¿Ya? Esa descorrelación es la que buscamos al invertir en activos alternativos y por eso creemos que es importante que todos tengan parte de su portafolio en activos alternativos. Pero ¿qué son los activos alternativos? Así a modo simple, a modo gráfico, porque el nombre puede sonar raro, el término alternativo quizás es un poco complejo o es muy amplio. Los activos alternativos, muchos los podemos conocer, son inversiones que varios conocemos. Por ejemplo, son las inversiones inmobiliarias. ¿Ya? Invertir en un departamento, en una oficina, un local comercial, que es algo que es bien conocido. También parte de los alternativos son la infraestructura, por ejemplo, el financiamiento de carreteras, de puertos, de aeropuertos, y también empresas privadas, empresas que no transan en la bolsa, que no están listadas en ninguna bolsa. ¿Ya? Esas empresas lo que buscan hacer los fondos y los managers de activos alternativos es comprarlas, gestionarlas, cambiarlas para luego venderlas
a un precio más alto y generar esa utilidad, ¿ya? Una de las ventajas de quedarnos con ese tipo de empresas, por ejemplo, si pasamos a la lámina siguiente, es que esas empresas nos abren posibilidades distintas. Sí, sí, ahí. Nos abren una gama de posibilidades distintas que no tenemos al invertir en mercados privados. Por ejemplo, si vemos Estados Unidos, el 90% de las empresas no transan en una bolsa, son empresas cerradas, son empresas privadas. Por lo tanto, poder acceder a ellas nos abre todo un nuevo abanico de oportunidades, un set de oportunidades. Cuando invertimos en el S&P 500, en el Nasdaq o en el Dow Jones, solamente estamos accediendo al 10% de las empresas que hay en una economía, ¿ya? Estamos invirtiendo solamente en la punta del iceberg, ¿ya? Y eso genera problemas para un portafolio de inversión porque limita las posibilidades de diversificar y de tener un portafolio más eficiente, mejor preparado para los mundos turbulentos que vimos y que estamos viviendo. El invertir solamente en ese 10% de empresas genera dos problemas principalmente. Uno es que las oportunidades de crecimiento, la creación de valor real de una economía se da en los mercados privados. Los mercados privados los podemos ver aquí, el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, de ustedes, son de difícil acceso y esa es una de las complejidades que tienen, pero es donde se encuentran las mejores oportunidades de crecimiento, ¿ya? La verdadera creación de valor. ¿Por qué? Porque es el 90% al final de las empresas que están en un país, que son el motor de crecimiento de un país. Si nos quedamos solamente en los mercados públicos, las oportunidades de crecimiento son menores. Y son menores básicamente porque son más concurridas, hay más gente buscándolas y eso se ajusta en los precios, por lo tanto son más limitadas y tienden a ser más pequeñas, ¿ya? El otro problema que tiene invertir solamente en esa punta del iceberg es la diversificación. Si vemos hoy día el S&P 500, la concentración en los mercados, estamos aquí, por ejemplo, con las 7 magníficas, que son las grandes tecnológicas como Facebook, Google, Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia y Amazon, que hoy en día pesan cerca del 30%, incluso un poco más del 30% del S&P 500. ¿Qué significa eso? Que el retorno de mi portafolio cuando invierto en un índice que tiene 500 acciones, que parece diversificado, termina dependiendo de un puñado de acciones, en este caso de 7 acciones. Eso lo vimos en agosto, no sé si se acuerdan, al principio de agosto, cuando las utilidades de Nvidia, que salieron mejor que lo que esperaba el mercado, pero no sorprendieron lo suficiente, como lo venían haciendo hace un tiempo atrás, cayeron las acciones de Nvidia, cayeron las acciones tecnológicas, no sé si se acuerdan que la bolsa de Japón cayó un 12%. Esa correlación que se da con los mercados es básicamente porque la rentabilidad depende de las utilidades, de cómo le vaya a un puñado de empresas, a muy pocas empresas. En este caso, a estas 7 que pesan un 30% del S&P 500. Por eso lo quisimos ejemplificar como este castillo de cartas donde al final la rentabilidad de mi portafolio depende solamente de un par de cartas, que si tienen malos resultados va a terminar botando todo mi portafolio de inversiones y esa es la correlación, va a terminar quizás botando varios de los activos financieros que hay en una economía. ¿Por qué los activos alternativos, si tienen tantas ventajas como estamos hablando, son tan poco conocidos o están poco invertidos por algunos inversionistas? Principalmente porque solían tener algunas complejidades o desventajas, como por ejemplo, eran fondos que tienden a tener montos mínimos muy altos, tienen llamados de capital, esos llamados de capital se podían materializar en 3, 4 años, donde mi inversión solamente estaba expuesta realmente a esa clase de activo cuando me llamaban la plata, o sea, me podía demorar 3, 4 años en estar expuesto a esas inversiones, y eran fondos después que típicamente duraban entre 10 y 12 años, ¿ya? Fondos largos, cerrados, donde los inversionistas no podían salir de esos fondos, ¿ya? Eso genera varias complejidades para inversionistas más pequeños en términos de requerimientos de capital, de que pueden tener alguna necesidad o algo, manejo de caja también es complejo, tenían menos transparencia también con los precios, las valorizaciones eran más complejas, por lo tanto, todas estas complejidades hacían que para los inversionistas pequeños fuera complejo invertir en activos alternativos. Los inversionistas institucionales, las grandes compañías de seguros, las AFP, que tienen equipos, tienen recursos, llevaban aprovechando la inversión en activos alternativos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienen los equipos y los recursos para poder sortear estas dificultades. ¿Ya? Existe evidencia que esos inversionistas grandes estaban teniendo portafolios con mejores rentabilidades y con menor volatilidad que el resto de los inversionistas
por la naturaleza distinta que tienen este tipo de inversiones. ¿Ya? Eso es tan así que cuando vemos las carteras de los distintos inversionistas a nivel mundial, vemos que mientras más grande, más sofisticado el inversionista, mayor es el porcentaje que invierte en activos alternativos. Por ejemplo, aquí hay un estudio de grandes inversiones institucionales americanas, compañías de seguros, fondos de pensiones, que invierten, no alcanza a salir el número, pero es un 56% de su portafolio lo invierten en activos alternativos. ¿Ya? Después, si vemos los Family Office, y no los Family Office en Chile, sino que también este es un estudio global de Family Office a nivel mundial, invierten el número de cerca del 45% en mercados alternativos, en mercados privados. ¿Ya? Y cuando vemos los inversionistas más pequeños, el inversionista retail, invierten menos de un 3% de su portafolio en los mercados privados, quedando fuera al final de estas posibilidades de diversificación o de estas posibilidades de incluso de tener mejores retornos o tener portafolios más eficientes. Por eso venimos a hablar un poco de los semilíquidos, que es esta nueva tendencia. Los semilíquidos vienen a ser esa luz en la oscuridad o el faro que ayuda a navegar por los mercados privados de una forma fácil, eficiente. Y aquí, de nuevo, tenemos un comparativo, por ejemplo, del fondo Visa Alternativos con el S&P 500, donde hemos visto que desde el inicio consistentemente ha tenido un mejor retorno que el S&P 500. ¿Ya? El fondo Visa Alternativos, por ejemplo, ha rentado 23% anualizado desde el inicio, le ha sacado 6% todos los años en promedio al S&P 500, y si se fijan que el Visa Alternativo es el fondo, es la línea amarilla, no aporta una mayor volatilidad a la cartera. ¿Ya? Ha logrado un mejor retorno con menor volatilidad. Y eso es un poco lo que buscamos con los mercados privados, porque tienen esa descorrelación, porque son activos que no transan, que no tienen transacciones diarias, por lo tanto generan esos beneficios y generan esas, o sea, lo que buscan lo han logrado entregar y a través de un fondo semilíquido, que tiene ayuda a simplificar la inversión en activos alternativos. ¿Cuál es el rol de los semilíquidos? Es tender ese puente al final a los mercados privados, dar acceso a esas oportunidades de crecimiento que son más grandes, a esa creación de valor que es más grande, a través de fondos que no tienen monto mínimo, o pueden tener montos mínimos, pero son más pequeños, tienen valorizaciones mensuales, o pueden tener incluso también valorizaciones diarias. Son fondos que no cuentan con llamados de capital y no son a plazo definido, son fondos que están siempre disponibles, están siempre permanentemente abiertos. Por lo tanto, permiten salida de los inversionistas. ¿Ya? Los inversionistas pueden rescatar con cierta periodicidad, no son rescates diarios, con ciertas limitaciones a veces en la liquidez, va a depender de qué tipo de mercados privados estamos hablando, pero permiten salir a los inversionistas. ¿Y cuál es la ventaja que genera esto? Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que lo que permite es que los inversionistas sean los que eligen cuándo invertir en mercados privados y cuándo poder salir de mercados privados. Algo que no se podía hacer con los activos alternativos clásicos, estos fondos cerrados que todavía existen, pero estos fondos semilíquidos vienen a simplificar un poco la inversión en este tipo de activos. Lo hacen de una forma eficiente, simple, y permite a los inversionistas al final tener portafolios que sean más diversificados y que puedan acceder a mejores rentabilidades. Aquí me voy a la última lámina, que también es una animación, así que puede ser que no aparezca, pero sí, no va a aparecer la animación, parece. Pero lo que buscaba esta lámina es básicamente mostrar un portafolio de activos tradicionales, o sea que tiene solamente bonos y acciones, el 60-40, por ejemplo, que dijeron antes de la presentación. Lo que dice la evidencia es que cuando uno le agrega este portafolio de activos alternativos, nosotros no decimos que hay que invertir el 100% en activos alternativos, por supuesto, pero si uno le agrega un portafolio tradicional, porcentaje de activos alternativos, este portafolio se mueve hacia la izquierda en términos de volatilidad, o sea, tiene menos volatilidad y es capaz de subir también en retorno, o sea, entrega más retorno con menor volatilidad. ¿Por qué? Porque básicamente entregan la posibilidad de acceder a un tipo de diversificación que es distinta. Los fondos alternativos semilíquidos, estas nuevas tendencias, un poco lo que buscan es dar acceso a inversionistas pequeños, a inversiones tipo inversionistas institucionales y dar acceso al final a poder tener portafolios más eficientes y que funcionen de mejor forma
que sean al final más rentables, pero sin agregar mayor volatilidad a un portafolio, que es la gracia que tienen. Si alguien quiere conocer más de los fondos o tiene algunas dudas, vamos a estar en el stand de Vice afuera para contestar sus preguntas. Así que nuevamente gracias por el tiempo. Espero que les haya disfrutado.